La oscuridad a mi alrededor era mi única compañía, pero incluso ella parecía asfixiarme. Estaba escondido, viviendo al margen, esperando que la tormenta pasara. Mi vida, antes llena de música y luces, se había convertido en una pesadilla de miedo y silencio. Cada sonido me hacía estremecer, cada sombra parecía moverse hacia mí. Me pregunto cuándo comenzó todo esto, cuando pasé de ser un artista a un fugitivo, cazado por saber demasiado. Recuerdo cuando todo parecía una simple coincidencia, un juego del destino. Me reía de las ideas de conspiraciones, de persecuciones invisibles. Pero, con el tiempo, las coincidencias se fueron acumulando como una pila de piedras en mi pecho. Sentí que, poco a poco, mi mundo estaba siendo cercado, hasta que no quedó espacio para la libertad. Hoy, intento encontrar sentido, entre destellos de recuerdos y miedo. Nadie entiende realmente la sensación de ser cazado hasta que lo experimenta en su propia piel. Es un peso constante, una presencia invisible que nos asfixia. No son solo las personas que nos siguen, sino las incertidumbres, las dudas que nos carcomen por dentro. Cada decisión que tomo está rodeada de precaución, como si cada elección fuera una trampa. Estoy siempre entre la huida y el deseo de luchar. La persecución no es solo física, es mental, emocional. Mi corazón acelerado, las pesadillas constantes, todo se mezcla en una espiral de paranoia que parece no tener fin. No es una vida, sino una prisión que yo mismo construí para protegerme de algo aún peor. A veces me pregunto si realmente estoy seguro en mi propia sombra, si este escondite no es, en realidad, una invitación para que ellos me encuentren. A medida que los días se transforman en meses, empiezo a olvidar quién era. La música que antes resonaba en mi cabeza, inspirándome a cada momento, ahora es un ruido lejano. Todo lo que me queda son pensamientos sobre cómo sobrevivir, sobre cómo evitar a aquellos que me cazan. Me he convertido en un espectro, una sombra que se esconde de su propio pasado, de su propia identidad. Miro el mundo a través de la cortina de mis propios recuerdos, como si todo fuera un eco distorsionado. Quizás eso es lo que ellos querían, convertirme en una sombra de mí mismo. Pero aún estoy aquí, y mientras tenga fuerzas, seguiré resistiendo. Mi vida ahora es una lucha silenciosa, librada en la oscuridad, contra aquellos que intentan borrarme por completo. Cuando entré en el mundo de la música, creía que tenía algo que ofrecer, algo que haría que las personas pensaran y se liberaran. Pero pronto me di cuenta de que los engranajes de la industria son más pesados que cualquier talento. No se trata de expresión o arte, se trata de control. Nos moldean, nos atan con promesas y, sin darnos cuenta, nos convertimos en parte de un espectáculo vacío. La fama es solo la máscara brillante que usan para manipularnos. Descubrí de la peor manera que la música no es una voz para aquellos que anhelan el cambio. Es un arma en manos de personas que solo desean más poder. Cuanto más intentaba exponer la podredumbre que me rodeaba, más sentía el peso de la censura, el control, los ajustes que me forzaban a hacer. Lo que era mío pasó a ser una herramienta de ellos. Fui usado, moldeado, hasta que mi grito fue sofocado. Al observar los bastidores, me di cuenta de que muchos como yo ya habían caído en esta trampa. Artistas que antes eran símbolo de rebeldía y autenticidad, hoy repiten discursos vacíos. Se han convertido en títeres, recitando frases que les han sido dadas, rostros bonitos para mantener las apariencias. Era desolador, y saber que yo estaba cerca de ser el próximo solo hacía todo más oscuro. La promesa de la fama es un camino peligroso, y me perdí en él. Cada paso hacia el éxito era un paso más cerca de esas personas que deseaban controlarme. Pero, en aquel momento, creía que podía resistir, que era lo suficientemente fuerte. Sin embargo, nadie nos prepara para el precio que viene junto. Los contratos, los discursos, los ajustes en cada detalle de lo que producimos, todo orquestado para silenciarnos. Peor que la censura, era la constante sensación de traición. Me vi rodeado de personas que, una a una, se convertían en piezas de un juego invisible. Amigos, colegas, todos fueron desapareciendo, transformándose en sombras obedientes. La industria no era solo corrupta, era una trampa que nos atrapaba y nos absorbía hasta el último resquicio de autenticidad. Y lo peor es que parecía no haber salida. Hoy veo la fama como el veneno más dulce que alguien podría probar. Seduce, encanta, pero mata lentamente. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no quieren solo mi talento, quieren mi alma. Y, mientras respire, haré lo posible por no convertirme en otra pieza de este juego macabro. La industria puede ser grande,
pero aún soy lo suficientemente fuerte para resistir. J era más que un compañero de banda, era mi hermano de alma, alguien que compartía cada sueño, cada miedo. Cuando la fama comenzó a crecer, él parecía la única persona que entendía el peso que llevábamos. Pero, con el tiempo, empezó a distanciarse, a cambiar de una forma que yo no podía comprender. La intensidad de su mirada desapareció, dando lugar a una frialdad aterradora, como si algo dentro de él estuviera siendo borrado. Me di cuenta de que algo iba mal, pero no sabía hasta qué punto. Recuerdo una noche en particular, cuando nos encontramos en un bar antiguo, el tipo de lugar que solíamos frecuentar antes de que todo cambiara. Esperaba ver al viejo J, pero encontré una sombra. Sonreía, pero su sonrisa estaba vacía, desprovista de vida. Cuando le pregunté sobre los cambios, simplemente respondió con una frialdad que nunca había visto antes. «Es solo lo que se tiene que hacer», dijo, como si esas palabras no fueran realmente suyas. Durante un tiempo, intenté ignorar el malestar. Traté de convencerme de que solo estaba cansado, que la presión del éxito lo había desgastado. Pero, cuanto más lo veía, más crecía la sensación de pérdida dentro de mí. No era solo cansancio, era como si estuviera siendo consumido, transformado en alguien que yo no reconocía. Aquello no era una simple fase, era una completa deconstrucción de quién había sido J. Poco a poco, empezó a aceptar contratos que antes habría despreciado, colaboraciones comerciales, apariciones en eventos que solíamos despreciar. Él, que siempre fue el más rebelde, el que rechazaba cualquier tipo de control, ahora estaba complaciente, conformado. Era como si la llama dentro de él se hubiera extinguido, dejando solo una cáscara obediente y sin propósito. Y yo, impotente, observaba a mi amigo desvanecerse. En momentos de rara lucidez, intenté confrontarlo, intenté traerlo de vuelta. Pero me miraba con una mezcla de desprecio y lástima, como si yo fuera el ingenuo, el débil. Ya no era el J que conocía. Las conversaciones entre nosotros se volvieron escasas, distantes, y cada vez más él se convertía en un extraño, alguien al que no podía alcanzar. El J que conocía se había perdido, enterrado bajo capas de manipulación y control. Percibir la pérdida de J fue como una sombría premonición de lo que me esperaba. Si ellos podían transformarlo a él, alguien tan fuerte y decidido, ¿qué les impediría hacer lo mismo conmigo? Aquella fue la primera prueba concreta de que estaba ante algo mayor, algo que no solo quería controlar nuestra música, sino robarnos la esencia. J fue el primero en caer y, en su caída, vi amenazado mi propio destino. Fue una noche en Beverly Hills cuando sentí por primera vez el peso sombrío del control absoluto. Era una fiesta en una mansión que brillaba como un templo del exceso. Coches lujosos, flashes de cámaras, risas y música llenaban el ambiente. Pero, detrás de toda esa exuberancia, había algo extraño, algo que no podía identificar. Esa noche, Danny, mi agente, me presentó a personas que movían los hilos invisibles de la industria. Hombres y mujeres con miradas penetrantes, que parecían analizar cada uno de mis movimientos. Eran diferentes. Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas, y sus intenciones, aunque veladas, parecían claras para quien prestara atención. Me miraban como si ya supieran exactamente quién era, como si fuera una pieza que faltaba en sus planes. Cada conversación era una invitación al éxito, pero con condiciones que parecían inocentes, aunque escondían algo oscuro. Era como si ofrecieran la fama, pero al precio de la propia alma. En un momento de la noche, uno de ellos se acercó y, con voz baja y calma, sugirió que estaba listo para un nuevo nivel. Habló de moldear mi imagen, expandir mi influencia, alcanzar a más personas. Todo sonaba maravilloso, pero sentí un escalofrío al oír esas palabras. Sonaban como una sentencia. Piensa en la oportunidad, decía, con una sonrisa que congelaba mi espina. Desde ese momento, entendí que había algo mucho más grande en juego. Quería creer que podía mantener mi integridad, que podía negarme y seguir mi carrera sin involucrarme en algo tan siniestro. Pero la mirada de ellos me decía que la decisión ya estaba tomada. Danny, a mi lado, parecía tenso, casi desesperado. Confía en ellos, susurraba. Es solo una oportunidad para expandir tu carrera. Pero yo sabía que no era eso. Esos hombres y mujeres no estaban ofreciendo oportunidades, estaban comprando obediencia. Después de esa primera noche, comencé a recibir llamadas extrañas y mensajes que me instaban a aceptar contratos y oportunidades que sabía que no se alineaban con quien yo era.
La presión era inmensa, y cada negativa parecía despertar una reacción más intensa que la anterior. Aquella fiesta fue el primer paso hacia una cadena de eventos que cambiaría mi vida para siempre. Era como si hubiera cruzado una línea, y ahora estaba atrapado en un juego de poder que no podía comprender. Esa noche, al dejar la mansión, supe que mi vida nunca sería la misma. Me di cuenta de que, en el mundo de la fama, ser auténtico era una amenaza. Y esos hombres y mujeres, con sus sonrisas frías y palabras dulces, eran los guardianes de un orden que exigía conformidad absoluta. Era un rebelde entre titanes, y mi tiempo se estaba acabando. Fue durante uno de esos encuentros con las élites que escuché por primera vez sobre el proyecto MK Ultra. Al principio, sonó como una teoría de conspiración, una historia absurda. Uno de los ejecutivos mencionó el nombre de manera casual, como si fuera una broma, pero su tono no dejaba dudas. Era real. Escuché esas palabras y sentí un escalofrío recorrer mi espina. Aquello era la prueba de que algo mucho más oscuro estaba en marcha. No solo buscaban controlar nuestras carreras, sino nuestras mentes. El MK Ultra, descubrí, era una operación de manipulación, de control mental. Al principio, me rehusaba a creer, pero la forma en que los artistas a mi alrededor estaban cambiando, la pérdida de sus identidades e individualidad, todo empezó a tener sentido. No querían solo nuestra música, sino nuestra completa sumisión. El MK Ultra era el nombre que le daban al proceso de borrar nuestras voluntades y moldearnos según sus intereses. J fue el primero en verse afectado. En poco tiempo, se había convertido en una versión sin alma de sí mismo, alguien que aceptaría cualquier orden, cualquier contrato, sin cuestionar. Todo eso por un proyecto que apenas comenzaba a entender, pero que ya estaba destruyendo vidas y sueños. Lo que antes era una sospecha paranoica ahora parecía una realidad aterradora. No sabía en qué me estaba metiendo, pero sabía que no podía simplemente ignorar lo que estaba viendo. Cada nuevo contacto con esas élites parecía arrastrarme más hondo en ese abismo. Hablaban de influencia, de cómo mi música podía moldear a la juventud, pero el verdadero objetivo era claro: control total. La fama era solo un pretexto, un cebo para atraer a aquellos con potencial de influenciar a las masas. Y una vez dentro, harían todo para asegurarse de que te convirtieras en una marioneta. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. Pasé noches leyendo todo lo que encontraba sobre el proyecto MK Ultra, intentando comprender el alcance de ese control. Las cosas que descubrí eran demasiado aterradoras para ser verdad, pero tenían todo el sentido. Cada pieza del rompecabezas apuntaba a la misma conclusión. La música, la fama, todo era solo una fachada para un sistema de control absoluto. Necesitaba salir, pero sabía que ya era demasiado tarde. Desde ese momento, mi lucha ya no era solo por mi música o por la autenticidad. Era una lucha por mi propia mente, por mi libertad. Sabía que si continuaba en ese camino, pronto sería otra marioneta, obediente y vacía. Y eso no podía aceptarlo. La transformación de los artistas a mi alrededor fue lo que me convenció de que el peligro era real. Al observar músicos que, como yo, habían sido revolucionarios, ahora obedientes y conformados, sentí un dolor profundo. Rostros que antes transmitían intensidad y pasión estaban ahora sin brillo, como si algo vital hubiera sido arrancado. Hablaban sobre éxito y gratitud de forma mecánica, repitiendo frases hechas. Era desolador ver a estas figuras que antes inspiraban resistencia y valentía ahora tan sumisas, tan quebradas. Cada uno de ellos parecía haber sido borrado y reprogramado. Vi ese cambio en los ojos de Jaque, en su sonrisa sin vida, en su voz que, antes llena de fuerza, ahora resonaba como un susurro hueco. Cuando intenté hablar con él, la reacción fue fría, distante, como si ya no hubiera más conexión entre nosotros. Era como si estuviera siguiendo una coreografía invisible, obedeciendo un guión que le habían impuesto. Estaba allí, pero ya no era él. Esa transformación gradual, pero profunda, parecía una especie de muerte en vida. Era como si cada uno de ellos hubiera firmado un pacto silencioso, aceptando dejar de ser quienes eran. Y sabía que, para muchos, aquello no era una elección consciente, sino el resultado de un proceso invisible y perverso. Ya no había brillo en sus ojos, ni alma en sus canciones. Todo lo que quedaba era una presencia vacía, una obediencia sin cuestionamientos. Para mí, eso fue una señal de alerta. Cada nuevo contrato, cada nuevo evento al que eran sometidos, parecía borrar una capa más de quienes realmente eran. El sistema no quería solo controlarlos,
sino destruirlos desde dentro, arrancando cada pedazo de individualidad. Y eso me aterrorizaba, porque sabía que, si continuaba, el mismo destino podría estar esperándome. Sentía que estaba siendo conducido hacia un destino que no quería aceptar. Las fiestas y los eventos se convirtieron en algo aterrador. Cada rostro conocido parecía ahora una máscara, cada sonrisa una fachada de algo que ya no existía. Podía ver a aquellos que antes eran amigos y colegas transformados en sombras, como muñecos manipulados por hilos invisibles. La música, antes símbolo de libertad, se había convertido en un arma para destruir lo que quedaba de sus voluntades. Y yo era uno de los pocos que aún veía lo que estaba sucediendo. En el fondo, sabía que no había vuelta atrás para ellos, pero tal vez todavía la hubiera para mí. Ellos habían caído, aceptado el control, pero yo aún intentaba resistir. Sin embargo, la presión para seguir el mismo camino aumentaba cada día, y temía que pronto no quedara nada de mí. Era una carrera contra el tiempo, contra la propia destrucción de mi identidad. Necesitaba actuar antes de que el mismo destino me alcanzara. Dani era mi representante y, durante muchos años, también mi amigo. Había estado conmigo desde el principio, creyendo en el mensaje de mi música, en la autenticidad que quería mantener. Pero, con el tiempo, él también empezó a cambiar. El Dani que me apoyaba y defendía mis elecciones ahora se convertía en un incentivador silencioso de las imposiciones de la industria. En cada reunión, intentaba convencerme de que el camino hacia el éxito exigía ciertas concesiones. Empecé a darme cuenta de que ya no era el mismo. Sus palabras eran cuidadosas, medidas, casi como si alguien le estuviera instruyendo sobre qué decir. Piensa en el alcance que podrías tener, decía, mientras intentaba convencerme de aceptar contratos que iban en contra de todo lo que creíamos. Dani se convertía cada vez más en un extraño, alguien que parecía estar más interesado en mantenerme controlado que en proteger mi libertad artística. En varias ocasiones, Dani me presionaba para asistir a eventos y reuniones que yo sabía que eran trampas. Decía que era solo el juego de la industria, que todos necesitábamos hacer esos sacrificios. Pero yo no quería formar parte de ese juego. La confianza que tenía en él comenzó a deshacerse, y me di cuenta de que tal vez él también había sido manipulado. El sistema había transformado a Dani en uno de sus agentes, un vigilante. Lo peor era saber que él estaba de mi lado, o eso parecía. Cada vez que intentaba argumentar, me miraba con impaciencia, como si fuera ingenuo por querer mantener mi integridad. Dani ya no era mi amigo, ahora era una extensión del sistema, alguien encargado de garantizar mi conformidad. Eso destruía cualquier sentido de lealtad que aún intentaba mantener, pues me sentía traicionado en cada conversación. Ya no podía confiar en él. Sus palabras estaban disfrazadas de aliento, pero sabía que eran intentos de someterme. Hablaba sobre éxito, sobre el futuro brillante que tendría, pero yo sabía que todo lo que quería era que me doblegara ante el sistema. Dani se había convertido en un extraño, alguien a quien ya no reconocía. Y, aún así, todavía necesitaba lidiar con él, sabiendo que estaba allí para vigilarme, para mantenerme en ese camino. Fue el final de una amistad y el comienzo de un aislamiento aún más profundo. Ya no tenía a nadie en quien confiar, nadie que pudiera entenderme. Cada persona a mi alrededor parecía estar ligada a ese sistema opresor. Y Dani, alguien que un día fue un aliado, ahora era mi carcelero. El control que ejercía, disfrazado de apoyo, era un recordatorio constante de que estaba atrapado en un juego mucho mayor de lo que podía imaginar. Llegué a un punto en el que ya no podía soportarlo más. La presión, la manipulación, el control constante, todo eso me estaba asfixiando. Mi música, antes un refugio, ahora era una prisión. Sabía que, si continuaba allí, pronto perdería todo lo que me hacía quien era. Decidí entonces que necesitaba desaparecer, dejar todo atrás antes de que lograran convertirme en una de sus marionetas. Era la única salida que veía para salvar mi cordura y mi libertad. Planear mi fuga no fue fácil. Sabía que estaba rodeado de personas que reportarían cada uno de mis pasos, que monitorearían cada movimiento. Necesitaba actuar en silencio, sin levantar sospechas. Empecé a vender todo lo que tenía, pieza por pieza, sin alarde. Moví el dinero a cuentas que no podían rastrearse fácilmente. Cada paso se hacía con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que, si fallaba, mi última oportunidad de escapar desaparecería. Dejé pistas falsas, hice movimientos calculados para que parecieran normales. Fingí estar en estudios,
cuando en realidad estaba planeando mi salida. Mis redes sociales se actualizaron con publicaciones programadas para que no sospecharan de mi ausencia. Sabía que necesitaba desaparecer de una manera que confundiera cualquier rastro que intentaran seguir. Me preparaba para desvanecerme, para cortar cualquier lazo con el pasado que pudiera encontrarme. La noche de la fuga fue tensa. Sentía cada latido de mi corazón como un tambor de guerra. Dejé mi teléfono, mis tarjetas, todo lo que pudiera rastrearme. Tomé un coche alquilado, lo registré con un nombre falso y conduje sin rumbo, solo alejándome de todo lo que alguna vez había sido mi vida. A cada kilómetro, sentía que un peso se soltaba, pero la ansiedad permanecía. Sabía que la lucha apenas comenzaba. En los primeros días, el silencio era ensordecedor. Estaba acostumbrado a tener una voz, a ser escuchado, a estar en el centro de atención. Ahora, era solo una sombra, alguien sin nombre, sin rostro. Era un anonimato doloroso, pero necesario. Estaba libre, pero también estaba solo. Y, a pesar de la soledad, esa era la única forma de preservar lo que quedaba de mí. Al final, la alternativa era perder mi alma para siempre. La vida en el anonimato era un infierno particular. Las noches estaban llenas de paranoia, cada sombra parecía esconder un enemigo. Estaba viviendo como un fantasma, alguien a quien nadie más reconocía. Y, al mismo tiempo, sabía que esa era la única manera de seguir existiendo. Tenía que aceptar ese nuevo papel, de invisible, de nadie. Mi libertad ahora era amarga, pero aún así, era mía. Después de desaparecer, mi vida se convirtió en una rutina de miradas hacia atrás, pasos calculados y silencio. La sensación de libertad, que tanto anhelaba, dio lugar a un estado constante de alerta. En cada ciudad por donde pasé, nunca me quedaba más de unas semanas. Me escondía en pequeños hoteles, evitaba cualquier contacto, siempre con la impresión de que alguien me estaba observando. El mundo parecía un lugar hostil, donde cada rostro anónimo podía esconder una amenaza. Con el tiempo, el aislamiento fue carcomiéndome, pero no había otra opción. Ya no era una persona común, sino un objetivo, alguien que necesitaba mantenerse en las sombras para sobrevivir. No confiaba en nadie, ni siquiera en las pocas personas que intentaban acercarse. Pasé a evitar cualquier tipo de lazo, cualquier conexión que pudiera comprometerme. Mi vida era un secreto, una serie de fragmentos que solo se unían en mi mente. En las primeras noches, el miedo a ser descubierto era insoportable. Cada ruido fuera de mi habitación me hacía estremecer, cada paso me parecía una invasión. Recuerdo quedarme despierto hasta el amanecer, escuchando cualquier señal de que alguien podría estar buscándome. Estaba en guerra con una amenaza invisible, luchando contra algo que solo existía en mi mente, o eso creía. Pero, en realidad, sabía que la persecución era real, aunque silenciosa. Vivir escondido tiene un precio y, para mí, el precio fue la cordura. El silencio de las noches se volvió ensordecedor y la soledad me transformó en alguien que apenas reconocía. Mis pensamientos giraban en torno a la paranoia, al miedo de ser capturado, de perder mi libertad nuevamente. El peso de saber que estaban detrás de mí era una carga constante, una sombra que me acompañaba en cada paso. Y, en el fondo, sabía que esto podría durar para siempre. La paranoia se convirtió en una compañera inseparable. Empecé a verificar cada puerta, cada ventana, todos los días. Me volví obsesivo, desconfiando incluso de mis propios reflejos. En un mundo donde ya no podía confiar en nadie, mi única seguridad era la soledad. Estaba seguro, pero al costo de perder mi propia esencia, de convertirme en un recluso que apenas reconocía el mundo a su alrededor. Conforme pasaba el tiempo, me di cuenta de que me estaba convirtiendo en una sombra, una figura sin identidad, sin historia. Lo que quedaba era una versión apagada de mí, alguien que existía solo para esconderse. El aislamiento profundo me hizo cuestionar si alguna vez podría volver a ser quien era. Al final, la libertad que tanto busqué ahora era una prisión, donde el único enemigo que quedaba era mi propia mente, devastada por el miedo. En medio de ese aislamiento, lo único que me daba un sentido, una razón para continuar, era la documentación de lo que sabía. En mis primeros meses escondido, comencé a organizar cada detalle que recordaba. Reuní cada prueba, cada sospecha, y empecé a escribir una especie de diario oscuro, donde las piezas del rompecabezas que descubrí en la industria se unían en una visión aterradora. Ese diario se convirtió en mi única arma, mi única forma de exponer la verdad. Pasé días enteros compilando mensajes,
conversaciones, encuentros y nombres. Recordaba cada reunión en la que estuve, cada amenaza velada que recibí. A cada página, sentía que estaba construyendo algo poderoso, algo que podría hacer una diferencia. Sabía que, si no lograba escapar, al menos esas pruebas permanecerían. Era una misión casi obsesiva, algo que daba propósito a mi vida solitaria y me mantenía enfocado en algo más allá del miedo. Además de anotaciones, logré recuperar grabaciones y mensajes cifrados, pruebas de encuentros que jamás debían haber sido expuestos. Era un rastro de documentos que revelaban un lado oscuro de la industria, un lado que muchos sospechaban, pero que nadie se atrevía a denunciar. Cada detalle registrado era una protección, un seguro en caso de que algo me ocurriera. El peso de esa información era inmenso, pero también la única cosa que me mantenía lúcido. Con el tiempo, comencé a organizar esa información en un dossier. Sabía que, si me descubrían, no tendría la oportunidad de entregarla personalmente. Por eso, creé un sistema de seguridad, enviando partes del dossier a personas que aún consideraba confiables. No sabía si entenderían la gravedad, pero necesitaba asegurarme de que, si me capturaban, algo quedaría. Ese dossier era mi última resistencia, mi única esperanza de vencer un sistema que parecía invencible. Escribir era un alivio, una forma de sacar todo lo que vivía escondido dentro de mí. Cada línea escrita era como una confesión, un grito silencioso para un mundo que tal vez nunca escuchara. Aquello era mi última oportunidad de ser escuchado, de hacer justicia de alguna manera. Mientras escribía, sentía que estaba luchando contra ellos, resistiendo, aunque en silencio. Era una batalla solitaria, pero me daba fuerzas para continuar. Cuando terminé de compilar todo, sentí un alivio mezclado con desesperación. Aquello era más que un documento, era un arma, una verdad que podía destruir el sistema, pero que también podía destruirme. Sabía que ahora, más que nunca, estarían buscándome. Ese dossier no era solo mi defensa, era la razón por la cual debía seguir escondiéndome. Hasta el momento adecuado, continuaría luchando, esperando exponer la verdad que tanto intentaban silenciar. Conforme pasaban los días, el miedo de ser capturado comenzó a mezclarse con un pavor aún mayor, el de ser reemplazado. Vi lo que hicieron con J, con Jaque y con tantos otros. Vi cómo fueron transformados, como si sus identidades hubieran sido borradas, reemplazadas por versiones obedientes y sin vida. Ese miedo creció dentro de mí como una sombra, una certeza de que, si me encontraban, no sería solo un fin. Sería el borrado completo de quién soy. Esa amenaza era la que me mantenía despierto por la noche, pensando en cada posible escenario. Si me capturaban, no sería solo el fin de mi libertad, sería el fin de mi propia esencia. Sabía que el proceso de control iba más allá de la manipulación psicológica. Era una especie de lavado de cerebro profundo, donde la persona que eras era borrada, reemplazada por una versión que cumpliera con sus intereses. Esa era la verdadera prisión, mucho más aterradora que la muerte. La idea de perder mi identidad, de ser transformado en alguien que no reconocería, era lo que me impulsaba a resistir. Cada día, recordaba quién era, en qué creía, las razones por las cuales entré en este mundo en primer lugar. Intenté preservar memorias, pequeños recuerdos de lo que era importante. Eran mis anclas, pedazos de mi alma que me negaba a abandonar, aunque el mundo a mi alrededor intentara destruirlos. En esa soledad, enfrenté un conflicto interno constante. Era una batalla para no perderme, para no ceder al desespero. Miraba las fotografías antiguas que aún llevaba conmigo, escuchaba grabaciones antiguas de mi propia voz, como un recordatorio de quién había sido. Sabía que, si un día me encontraban, podría olvidar todo eso. Y ese pensamiento era insoportable. Era como una muerte en vida, una pérdida de todo lo que daba significado a mi existencia. Ese miedo, de perder el control sobre quién era, me empujaba hacia el aislamiento, pero también me daba fuerzas. Era lo que me impedía ceder, rendirme. Sabía que necesitaba seguir luchando, escondiéndome, preservando todo lo que me hacía ser quien era. La posibilidad de ser reprogramado era real, y, al recordar a todos los que vi perder su esencia, decidí que, mientras hubiera una oportunidad, resistiría con todas mis fuerzas. Al final de cada día, me repetía a mí mismo que aún era yo, que aún tenía control sobre mi mente. Y, por más difícil que fuera, esa reafirmación era mi grito de resistencia. Mientras recordara quién era, mientras tuviera fuerzas para luchar contra esa amenaza invisible, mi identidad estaría a salvo.
Era un pacto conmigo mismo, una promesa de que jamás me dejaría convertir en otra marioneta en sus manos. Aunque sé que quizás nunca logre exponer toda la verdad, siento que debo dejar una advertencia. Escribo esto porque sé que muchos que buscan la fama, que se fascinan por el brillo de las luces, no tienen idea de lo que les espera. La industria es una fachada, una cortina que esconde fuerzas oscuras, un sistema donde la libertad es ilusoria. Atraen talentos, ofrecen éxito, pero el precio es demasiado alto. Un precio que nadie debería pagar. Quiero que todos sepan que la fama es una prisión dorada. Encanta, seduce, pero también devora. Muchos creen que tienen control sobre sus carreras, pero, en el fondo, son solo piezas en un juego invisible. Vi a amigos, colegas, personas brillantes ser tragadas por este sistema, transformadas en sombras de sí mismas. Y dejo este relato para que otros sepan que el brillo de la fama es una trampa que esconde un vacío profundo y peligroso. Si estás leyendo esto, entiende que nada en este mundo de éxito es lo que parece. No te dejes seducir por la gloria, por los aplausos, porque no vienen gratis. El sistema exige conformidad, obediencia, y transforma a todos los que intentan resistir. No soy el primero en ser perseguido por esto, y, si tú también buscas la libertad, debes saber que serás cazado. La fama no es libertad, es una forma de control, una cadena dorada que atrapa y devora. Creo que todavía existen personas que pueden escapar, que pueden evitar este destino. Por eso, escribo estas palabras, para que sirvan como una advertencia, un grito de alerta. La fama es como un abismo que se abre silenciosamente, y, cuando menos lo esperas, ya has sido tragado por él. No te dejes engañar por las promesas vacías. No vendas tu alma por algo que, en el fondo, solo quiere robar tu esencia. Mi último mensaje es este: sé cuidadoso. Si algún día te encuentras ante la elección entre el éxito y la libertad, elige la libertad. El precio del éxito en este mundo es demasiado alto, y lo que pierdes jamás podrá ser recuperado. Yo fui atraído por la música, por la pasión, por la voluntad de hacer la diferencia. Pero, si tuviera la oportunidad de regresar, huiría sin pensarlo. La libertad es lo único que realmente importa. Al final, todo lo que queda soy yo, solo, con la esperanza de que mi historia llegue hasta ti. Que mi advertencia sea escuchada, que, aunque me encuentren, mis palabras no se pierdan. Porque, mientras haya alguien para escuchar, mientras haya alguien dispuesto a resistir, aún existirá una chispa de libertad en este mundo oscuro. No te dejes ser solo otra sombra.